La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán tiene un objetivo final: tumbar a la República Islámica y cambiar el régimen teocrático de los ayatolás. Al menos así lo dijeron tanto Trump como Netanyahu tras los primeros ataques conjuntos contra Irán. El cambio de régimen es un objetivo ambicioso y cargado de peligros, tanto para Oriente Medio como para el gobierno estadounidense. ¿Serán suficientes los bombardeos desde el aire o se verá forzado Trump a una invasión terrestre? ¿Se enfrenta la región a un escenario como el de la invasión estadounidense de Irak en 2003? ¿Y qué precio político podría tener la guerra para Trump? Se lo explicamos en DW Analiza. Mi nombre es Andreu Jerez Ríos. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. זה הזמן שלכם לאחד כוחות. להפיל את המשטר, להבטיח את עתידכם. Las declaraciones de Trump y Netanyahu no dejan lugar a dudas. El objetivo final de la actual guerra contra Irán es acabar con el régimen de los ayatolás y dejar paso a un nuevo sistema político. Para ello, además de golpear militarmente por el aire a la República Islámica, piden expresamente a la ciudadanía iraní que se levante contra su propio gobierno. La argumentación de Washington y Tel Aviv es que la guerra contra Irán era una medida preventiva para evitar un ataque nuclear de la República Islámica contra Estados Unidos e Israel. Esa justificación parece contradecir las declaraciones de Trump en junio del año pasado, durante la llamada Guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel de entonces, el presidente de Estados Unidos aseguró haber destruido la infraestructura nuclear iraní. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Una de las cosas que llama la atención de este ataque de Estados Unidos e Israel es que no tienen una narrativa, no se han esforzado tampoco en tener una gran narrativa de los motivos por los que atacan. Aquí no hay un casus belli, ¿no? Es decir, es una guerra preventiva tal y como la cual estableció George Bush contra Irak, ¿no? Es decir, vamos a adelantarnos antes de que se desarrollen armas de destrucción masiva, vamos a golpearles y está claro, ¿no?, que tampoco cuenta con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tampoco incluso del propio Congreso norteamericano, ¿no? El plan de cambio de régimen es una apuesta peligrosa, como muestran los precedentes de las intervenciones de Estados Unidos en Oriente Medio. La invasión militar de Irak, ordenada por George Bush en 2003, así lo acredita. Al derrocamiento de Saddam Hussein siguieron una larga ocupación, una guerra civil sectaria que mató a cientos de miles de personas, la desestabilización de la región y el surgimiento de grupos yihadistas como Estado Islámico. De momento, en una conversación telefónica con el medio estadounidense NBC News, Donald Trump ha descartado una invasión terrestre en Irán, porque, según el presidente, sería una pérdida de tiempo. Un paso, el envío de tropas, que su administración no había descartado desde que comenzó la última ofensiva contra Irán. Y es que las condiciones de una posible ofensiva terrestre serían bien diferentes a las de Irak en 2003. La situación geográfica de la República Islámica es opuesta a la de Irak. Mientras este último país es predominantemente llano, lo que facilita una invasión terrestre, Irán es un país 4 veces más grande, muy montañoso y con una población de más de 90 millones de personas. Un documento de la CIA ya advertía en 2004 que Irán está protegido al norte por los montes Elburz, con picos de más de 5.000 metros que suponen una barrera natural entre el mar Caspio y la meseta iraní, y al suroeste por la cordillera de los Zagros, de unos 1.500 kilómetros de longitud y picos por encima de los 4.000 metros de altura. Una invasión terrestre se presentaría como una operación compleja y extremadamente arriesgada, incluso para el ejército más poderoso del planeta. Are there currently any American boots on the ground in Iran? No, but we're not going to go into the exercise of what we will or will not do. And we'll go as far as we need to go to advance American interests. La respuesta del secretario de Guerra de Estados Unidos sobre una posible invasión militar terrestre de Irán puede ser interpretada como una ambigüedad estratégica. Washington no plantea de momento el envío de tropas terrestres y tras las últimas declaraciones de Trump, la posibilidad queda descartada de momento. En este punto hay que recordar que el objetivo inicial de la guerra contra Irán es el cambio de régimen. Así que la pregunta se hace inevitable. ¿Es posible tumbar un régimen como la República Islámica iraní sin botas sobre el terreno? Que había sanciones internacionales, pues un régimen también que cuenta con su propia industria armamentística, ¿no? Sobre todo los misiles balísticos,
el programa nuclear y también la capacidad para hacer drones que pueden hacer muchos daños, como estamos viendo en estos últimos 5 días, ¿no? Por lo tanto, va a ser muy difícil desplegar tropas sobre el terreno, si no imposible, y por eso tanto Estados Unidos como Israel está abogando por un levantamiento popular. ¿Cómo vamos a tener un cambio de régimen si no tenemos una opción B para este cambio de régimen? Decapitar al régimen, como se ha hecho hace literalmente 2 días, ha demostrado que la revolución islámica, que el régimen iraní es capaz de seguir adelante con esta decapitación. ¿Por qué? Porque al final es un régimen que ha estado preparado, ha estado durante 10 años en una guerra con Irak, aprendió muchísimo de esa guerra y una de las cosas que aprendió es a descentralizar el poder. Y ahora mismo la Guardia Revolucionaria está completamente descentralizada. Como ocurre en muchos otros estados de Oriente Medio, la composición étnico-religiosa de Irán es diversa y compleja. Siendo la población mayoritariamente persa, musulmana y chií, al norte viven unos 13 millones de azeríes y unos 4 millones de kurdos, al oeste unos 2 millones de árabes y en el sur unos 4 millones de baluchíes predominantemente suníes. Ante los obstáculos geográficos para una invasión militar terrestre, gana fuerza el escenario de un apoyo de Estados Unidos e Israel a estos grupos nacionales minoritarios dentro de Irán. La ciudadanía americana vería con muy malos ojos el hecho de que hayan tropas sobre el terreno en Irán. Lo que puede estar pasando en el oeste de Irán es utilizar grupos de insurgencia dentro de Irán para apoyar pues esta movilización, ¿no? Estamos hablando, por un lado, de los balochis, por otro lado de los kurdos e incluso de milicias que puedan ser étnicamente árabes, que están en el suroeste de Irán. Entonces, apoyándose con estos grupos, podríamos llegar a ver una insurgencia a nivel terreno dentro de Irán. Y yo creo que dentro de los cálculos americanos e israelíes está más bien trabajar con estos grupos, apoyar a estos grupos logísticamente dentro del país, que poner ciudadanos militares americanos dentro de Irán. Sin una estrategia clara presentada por Washington cuando cesen las bombas, se abren 3 probables escenarios para el futuro de Irán y de la región. El primero sería la resistencia del régimen islámico y su endurecimiento interno contra su propia población. El segundo es la vía venezolana, es decir, que los bombardeos debiliten de tal forma al sistema teocrático que finalmente acepte a un líder afín al trumpismo a cambio de mantener el poder. Y el tercero sería el desmoronamiento del orden político y militar, seguido por un vacío de poder y una guerra civil sectaria entre facciones nacionales y religiosas diferentes, como ocurrió en Irak tras la invasión estadounidense de 2003. Es una estrategia sumamente arriesgada, habida cuenta que podría desestabilizar el conjunto de la región. El escenario que se nos abre en caso de la caída del régimen, pues sin duda alguna yo creo que sería peor que el de ocurrido en el año 2003 con la caída de Saddam Hussein, ¿no? Es decir, una guerra sectaria, la erupción de grupos terroristas, el factor migratorio con oleadas que intentarían alcanzar Europa y con la salvedad de que Irán no es Irak. Irán es un país que tiene casi 95 millones de habitantes y por lo tanto pues sería mucho más devastador esa desestabilización. El ataque iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado de ser un conflicto entre solo 3 países para convertirse en una guerra regional. La respuesta iraní así lo demuestra. Sus ataques no solo tienen como objetivo Israel y las bases y embajadas estadounidenses en Oriente Medio, sino también infraestructuras energéticas de países del Golfo como Arabia Saudita, Qatar o Bahrein, aliados regionales de Washington. En una guerra claramente asimétrica en la que la superioridad de Israel y Estados Unidos es incontestable, a Irán le queda resistir y atacar en la medida de sus posibilidades los intereses económicos de los aliados de Estados Unidos y que todo esto acaba afectando a la economía global, con la esperanza de que el tiempo corra a su favor. El tiempo limitado no tiene nadie. Al final los recursos son todos limitados, con lo que es imposible que puedan tener tiempo ilimitado. Están atacando aliados dentro de la región que les están causando muchísimos daños y costes, no solo a nivel material, sino también a nivel de costes de oportunidad. Cada día que estos países están cerrados, que los mercados están cerrados, les cuesta muchísimos millones, les cuesta también muchísima reputación. Y bueno, la incertidumbre es lo peor para la economía, con lo que los americanos tienen muy claro que cuanto más dure la guerra, más difícil será poder ganarla. Trump insiste en que no se aburrirá de esta guerra y que está dispuesto a alargarla 4 o 5 semanas o incluso más, si así fuera necesario. Que 4 o 5 semanas es mucho incluso para Trump.
aunque luego al final las cosas se puedan alargar en el tiempo. Al margen de que sobre el papel no sea constitucional meterte en una guerra, y eso sea un problema político que él tenga interno, al mismo tiempo él ya esta noche publicaba un post en Truth Social avisando de que no tenían las reservas de armas más sofisticadas al máximo, que también pueden tener cierto problema de abastecimiento, porque están gastando muchísimo armamento, son bombardeos muy, muy duros. Él está muy bajo en las encuestas. Según una encuesta del Instituto Ipsos hecha en los primeros días de la guerra, un 56% de la ciudadanía estadounidense considera excesivo el uso de la fuerza contra Irán, frente a un 35% que lo considera adecuado. Este rechazo a la guerra puede empeorar las encuestas de aprobación del segundo mandato de Donald Trump. Después de volver a la Casa Blanca en enero de 2025, cerca de la mitad de la población estadounidense aprobaba el gobierno de Trump. Pese a subidas y bajadas, la tendencia de desaprobación ha mostrado una clara tendencia decreciente. En la última encuesta hecha justo después del inicio de la guerra, solo un 39% de la población aprobó el segundo mandato de Trump. Y él prometió no más guerras y está metido en una que no sabe cómo va a terminar, ni siquiera van cambiando de plan también sobre la marcha, sobre cómo quieren que acabe esto. Pero como estamos viendo con el cisma MAGA, que es la base más trumpista del republicanismo, hay muchas personas que no entienden que sea compatible el America First con meterte en esta guerra que tiene esa contradicción constitucional y que además se te puede alargar en el tiempo y con víctimas y con soldados muertos. Luego también la gestión de los archivos de Epstein, que tardó muchísimo en liberarlos y no los está publicando completamente y además con errores. La represión migratoria está yendo demasiado lejos para mucha gente republicana. El telón de fondo de la guerra contra Irán son las elecciones de medio término del próximo noviembre en Estados Unidos. Trump pretende mantener la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado y evitar así un posible juicio político contra él. El desenlace de su plan de cambio de régimen en Irán será clave para el futuro del trumpismo a medio plazo. Las consecuencias para los pueblos de Oriente Medio pueden durar décadas.